El Centro Azcona presenta una aproximación a los fundamentos y prácticas de la evaluación psicolaboral. Hoy profundizamos en su análisis. A ver, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo se llega a saber de verdad cómo es una persona en una de estas evaluaciones? Porque, ojo, esto no va de leer la mente ni de tener una bola de cristal. Es algo mucho más parecido, si me apuran, al trabajo de un detective. La idea es ir juntando pistas, una a una, para construir un retrato que sea fiel, que sea profundo. Y aquí empieza el primer gran reto: conseguir mirar más allá de lo evidente, de la primera impresión. Porque una persona es un universo de complejidad. ¿Cómo es posible captar esa esencia con una cantidad limitada de datos? Pues ese es precisamente el desafío del evaluador. Imaginen que tienen un montón de piezas de un puzzle. Las respuestas de un test por aquí, un comentario de la entrevista por allá, un gesto, y la tarea es encajarlas todas. El objetivo es que, al final, la imagen que aparezca tenga sentido, sea coherente y nos diga algo de verdad. Para montar este puzzle, claro, no se puede improvisar. Hacen falta unas reglas, unos principios clave. Pensemos en ellas como el manual de instrucciones del buen detective psicológico, un método para garantizar que el análisis sea riguroso, objetivo y, sobre todo, justo. Vale, estos son los principios que guían toda la investigación. Lo primero y fundamental es que no vale mirar un dato suelto y sacar conclusiones. ¡Para nada! Hay que tener en cuenta el conjunto, la totalidad de los datos. Pero claro, al mismo tiempo hay que tener buen ojo para separar el grano de la paja, para centrarse en lo que de verdad importa. Se miran las cosas en su contexto, cómo evolucionan, y sobre todo se buscan dos patrones clave, que son la recurrencia y la convergencia. Vamos a ver qué es cada cosa, porque son las herramientas estrella. Pues aquí las tenemos, la recurrencia y la convergencia. Podríamos decir que son las dos herramientas forenses principales de este trabajo. Con ellas se pasa de tener sospechas o pistas sueltas a tener algo mucho más sólido, casi como pruebas. Vamos a ponerlas una frente a la otra. A simple vista, recurrencia y convergencia pueden sonar parecido, pero son dos maneras muy diferentes de analizar la información. Una se basa en la repetición para confirmar algo, mientras que la otra busca conexiones entre pistas distintas para construir una idea nueva. Empecemos con la recurrencia. El concepto es bastante directo pero muy potente. Hablamos de recurrencia cuando un mismo indicador, una misma señal, aparece una y otra vez en diferentes partes de la evaluación. Es como encontrar la misma huella en varias habitaciones de la escena de un crimen. Cada vez que aparece, la evidencia se vuelve más y más fuerte. Venga, vamos a verlo con un ejemplo que seguro que se entiende genial. Primera pista. Tenemos un test de dibujo y los trazos de la persona son muy rápidos, poco controlados. Esto podría sugerir impulsividad, es una primera señal. Seguimos. Pista número 2. Ahora, en un cuestionario de papel y boli, esta misma persona contesta a una pregunta sin terminar de leerla, de forma súper precipitada. ¿Qué vemos aquí? De nuevo, un indicador de impulsividad, pero en un contexto totalmente diferente. Ya no es un dibujo, es un texto. Y la tercera y definitiva pista. Durante la entrevista cara a cara, esta persona interrumpe, contesta antes de que se termine la pregunta. Vemos ese mismo patrón por tercera vez. Que este comportamiento se repita en tres escenarios tan distintos, gráfico, escrito y oral, hace que la hipótesis de la impulsividad gane muchísimo peso. Y ahora pasamos a la convergencia. Esto es un poco más sutil, más elegante, si se quiere. Aquí ya no buscamos que se repita la misma pista. Lo que buscamos son pistas diferentes que de forma independiente apuntan todas a la misma conclusión, como si varias carreteras distintas llevaran, sin saberlo, a la misma ciudad. Vamos a imaginarlo para que quede súper claro. En una prueba, por ejemplo, se ve que esta persona es muy cuidadosa con los detalles. Vale, pista número 1. Luego, en la entrevista, resulta que cuenta cómo organiza sus vacaciones al milímetro, con meses de antelación. Pista número 2. Y para rematar, en otro test, sigue las instrucciones a rajatabla. Fíjense, son tres cosas distintas, ¿eh? Una es la atención, otra la planificación y otra seguir normas. Pero todas las flechas apuntan en la misma dirección, todas convergen hacia una misma idea. Estamos ante una persona metódica. Y ahí está la clave de su potencia. La conclusión no depende de un único dato, que podría ser casualidad, sino de un patrón que se repite de formas distintas. Eso lo hace muchísimo más sólido, claro. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo se usan estas dos herramientas para construir algo realmente fiable? Pues se trata de pasar de tener un puñado de pistas a elaborar lo que podríamos llamar la teoría del caso sobre esa persona. El proceso tiene una lógica muy clara. Primero, se recopila toda la información en bruto, todos los indicadores. Después empieza el trabajo de detective, buscar patrones, tanto de recurrencia como de convergencia. A partir de ahí, se formula una primera hipótesis.
Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. El último paso es crucial. Hay que seguir buscando datos para confirmar esa idea y, sobre todo, para añadirle matices, para hacerla más compleja y real. Y esta cita del material original lo clava. Dice que las convergencias permiten ir conformando una gestalt de pautas. Una gestalt es como una imagen completa, donde el todo es más que la suma de las partes. O sea, que no se trata de sumar pistas, sino de ver cómo encajan para revelar una estructura, un patrón global de la persona. Y con esto digamos al final del camino, después de todo este trabajo de análisis, de buscar pistas y patrones, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Cuál es el resultado final? Pues miren, el objetivo no es terminar con una simple lista de la compra de adjetivos. Es metódico, es impulsivo, es creativo. No, eso se queda muy corto. La meta es conseguir una descripción psicológica completa, integrada, que explique cómo se relacionan esos rasgos entre sí, dónde están sus puntos fuertes, cuáles son sus áreas de mejora. En definitiva, un retrato vivo y dinámico, no una foto fija. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión, una pregunta casi filosófica. Si en una evaluación cada gesto, cada palabra, incluso cada silencio, es una pista, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica a nuestro día a día? Si cada una de nuestras acciones fuera un dato en un gran informe, ¿qué historia contaría ese informe sobre nosotros? Da que pensar, ¿verdad?